queridos hijos, la Sagrada Escritura, los 73 libros y cada uno de los libros y cada una de las partes que componen la Sagrada Escritura son palabra de Dios, pero al mismo tiempo son palabra de hombre. Padre, ¿esto qué significa? Que Dios, que de diferente forma ha hablado al mundo, nos habla a través de personas concretas, diríamos hoy, aunque los parlantes sean diferentes, el sonido que emite siempre es el mismo. Y hay que saber reconocer lo que es el mensaje, la palabra del Señor, de lo que es la envoltura, el timbre propio de cada uno de los instrumentos. Hoy, por ejemplo, en la bellísima primera lectura tomada del Eclesiástico, el Siráside, capítulo 48, versos del 1 al 4 y del 9 al 11, nos habla de Elías, pero nos habla de un Elías que ya pasó. Y nos habla en poesía, y la poesía siempre utiliza una serie de metáforas, de figuras. Alabanza ciertamente a alguien que ya no está con nosotros. Y hay que saber distinguir estas figuras para poder sacar el mensaje del Señor. Padre, no lo entiendo, no lo puede decir más en nicaragüense, digámoslo más en nicaragüense. El nacatamal viene envuelto en hojas, y para hacer un buen nacatamal las hojas tienen que estar bien y la suficiente. No se puede ser pinche con las hojas que se pone, tiene que estar amarrado. Pero todas las hojas del nacatamal solo es para que se cocine bien el nacatamal. Al final hay que abrirlo, las hojas se desechan y lo que se come es el nacatamal. No sé si ahora, pero cuando yo estaba más chavalo se decía aquel chiste, un poquito de burla del extranjero que vino y le dieron un nacatamal y después le preguntaron y dijo que la col un poquito dura, que del otro ya no pudo comérselo. Se comió las hojas y ya no podía comerse el nacatamal. Y esto que parece de lo más loco, de lo más absurdo, de lo más imbécil, nos pasa tantas y tantas veces a nosotros. No crean que en tiempo de Jesucristo y antes de Jesucristo no hubiese especialistas en Sagradas Escrituras, y lo sabía, y muy buenos. Hoy en el Evangelio le preguntan a Jesús los escribas, los especialistas en leer y escribir. No había fotocopias, no había fotografía, la Biblia se copiaba a mano. Y hacían algunas anotaciones, y además se hacía al comienzo en hebreo, hasta que vino la conquista de Alejandro Magno. Recuerda, por lo menos la película. Alejandro conquistó todo el mundo conocido, y también la Biblia se copió al griego, y algunos libros de la Biblia ya nacieron en griego. Lo que llaman algunos la versión de los 70 o más, todavía más raro, la Septuaginta, versión de los 70. Y lo contraponen, algunos no sé por qué lo tienen que contraponer, con la Tenach, la Biblia hebrea. Tenach por la Torá, los Nevim y los Ketuvim. Pues bien, especialistas en Sagrada Escritura. Y no hay profeta más grande en toda la antigüedad que Elías. Es el prototipo de profeta. Y como no relata la Sagrada Escritura que murió,
Y uno de los criterios hebreos para interpretar la Sagrada Escritura es que lo que no dice expresamente no se puede dar por supuesto. De Elías dice que fue arrebatado por una carroza de fuego. Como no dice que murió, esperan que regrese como una señal del tiempo mesiánico de la venida del Mesías. Esperan también que antes de la venida del Mesías vuelva a venir Moisés. Moisés es el que hace la ley de Israel. Padre, que se la dictó el Señor, se la dictó el Señor, otra la interpretó él. Toda la Torá, toda la parte legislativa que está en el Antiguo Testamento, se le atribuye a Moisés. No es una casualidad ni una chiripa que en la transfiguración, en el monte Tabor, sean Moisés y Elías los que aparecen hablando con Jesús, cuando por un momento se ve la verdad, la gloria de Jesús en esta transfiguración. Y la tentación de todos los apóstoles y de todos los seguidores del Señor es quedarse en la cumbre del monte contemplando aquello. Pero el Señor dijo: hay que bajar a trabajar. Tampoco es casualidad, para el que lo sabe leer, que al celebrar una misa, no del Santísimo, se encienden dos luces. Son los dos testigos, como en la transfiguración, de lo que va a pasar en el centro del altar. Si quieren, las dos luces son Moisés y Elías. Si quieren, las dos luces son el Nuevo y el Antiguo Testamento, para dar testimonio que en el centro ocurre el milagro de los milagros, que el pan se convierte en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre del Señor, aunque sigue sabiendo a pan y sigue sabiendo a vino, hay un cambio de sustancia, una transustanciación. Y se hace presente sacramentalmente Jesucristo con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo, para adorarlo ciertamente, para decirle a Él directamente las cosas, pero también y sobre todo como alimento nuestro, para que nuestra carne se convierta en la carne de Jesús y nuestra sangre se vaya convirtiendo en la sangre de Jesús. Pues bien, el drama precisamente de los que piensan que la Sagrada Escritura es un libro como cualquier otro, es decir, que basta los conocimientos y el estudio para descubrir el mensaje del Señor. El drama es precisamente el que nos describe Jesucristo en el Evangelio de hoy. Padre, pero la Biblia hay que estudiarla sí. Pero nos decía Santo Tomás de Aquino, retrocedemos casi 1000 años, el año 1200 y resto, que antes de estudiar la Sagrada Escritura uno tiene que ponerse de rodillas pidiéndole al Señor las luces del Espíritu Santo. Este Espíritu que vive dentro de nosotros ciertamente, pero que algunas veces nuestra soberbia, incluso intelectual, lo hace como innecesario. Y no se entiende el mensaje del Señor si no es con la luz, con la guía del Espíritu Santo, este mismo Espíritu que movió a los hagiógrafos a poner por escrito la Biblia. Y eso supone el poner todo lo que yo conozco en un segundo lugar, para que sea el propio Espíritu Santo el que me guíe, sin ignorar, desde luego, todos los conocimientos que yo tengo que me ayudan para no caer en el error. Sobre todo el conocimiento de cómo ha venido interpretando a lo largo, hoy ya podemos decir, de milenios, por lo menos de 2, la Iglesia, la Sagrada Escritura. Y al final nos dice Santo Tomás de Aquino, tenemos que terminar de rodillas diciendo, aunque arañé un poquito y conozco un poquito más, no soy capaz de comprender todo tu mensaje. Más aún, sabemos que nosotros, gusanitos de Jacob,
somos absolutamente incapaces de comprender la hondura, la profundidad, la anchura del misterio de Dios, aunque podamos arañarlo, y siempre al final, aunque conozco un poquito más, aún no te abarco, Señor. Eso va a ser cuando lo veamos cara a cara en el cielo. Padre, pero ¿no es cierto que Jesucristo nos reveló toda la verdad sobre Dios? Sí. Otra cosa es que nosotros la comprendamos, toda la verdad, sobre todo los que piensan que no hay que estudiar. Y sobre todo los que piensan que el catecismo es un libro bonito para ponerlo, para adornar la biblioteca, no para escudriñarlo y profundizarlo como tarea permanente. Padre, pero si hace el catecismo, lo aprendí para hacer la primera comunión. No, mijito. Adaptaron el catecismo para la comprensión de un niño. Ay, Dios. Pero los sabios, y siempre los hay, se imaginan y entonces se apartan del mensaje de Jesucristo y comienzan a seguir por su imaginación. Vanagloria incluso de sus conocimientos. Padre, pero a Dios todo mundo que tiene la humildad suficiente, la humildad es la verdad, ¿no? La humildad suficiente para reconocer que uno es criatura, Él es creador. La humildad suficiente para saber que Dios no anda jugando con nosotros al cero escondido y que no es para un ratito. Y al fin decidimos abrirle de par en par nuestra existencia al Señor, para que nos salve incluso de nuestras majaderías y nuestras tonterías y de nuestro falso conocimiento. Le preguntan a Jesús, ¿no tiene que venir Elías antes del Mesías? El Evangelio está tomado de Mateo, el capítulo 17, versos del 10 al 13. Y Jesús le respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él lo que quisieron. No es un Elías redimido, no es un espíritu que se encarna en otra persona y no sé cuántas majaderías. Es el sentir mismo de este profeta que en la persona de Juan el Bautista prepara la venida del Señor, poniendo las cosas en su orden, diciendo todas las cosas con toda claridad. Es más, él mismo afirma que el rito que aplica es de agua, pero que detrás de él va a venir alguien que bautice de Espíritu Santo y fuego, nuestro bautismo cristiano, y él, Juan el Bautista, no es digno ni siquiera de atarle las correas de la santidad. Y lo señaló, ese es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Pero tan pagados en la imaginación que tenían de cómo tenía que ser la venida de Elías y cómo decía la Escritura según su interpretación, que no solo no lo reconocieron en la persona de Juan el Bautista, sino que hicieron con él lo que quisieron, lo mataron. Y nos dice el Evangelio, entonces reconocieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Padre, ¿y esto qué tiene que ver? Para una familia aún con el sentimiento herido por la muerte de un ser querido. ¿Y esto qué tiene que ver al cierre de un triduo por el eterno descanso de Tela? El principio es el mismo. No sabemos reconocer las realidades que opera el Señor. De antemano pido perdón a la familia
voy a tocar el sentimiento. Pido perdón. No porque sea malo tengo que hacerlo. Nuestros sentidos dicen que Estela murió. La vimos. Depositamos su cuerpo en un sepulcro hace ya 4 días. Y nuestra imaginación dice, ya murió. Y nuestra fe nos dice, la muerte solo es el paso para la etapa definitiva de la existencia. Y la fe nos dice, Estela está viva en el Señor. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Está jugando con nuestros sentimientos? No. Más allá de la imaginación nuestra y de lo que tenemos por seguro, como los escribas, está la realidad de lo que opera el Señor. Sino ¿qué sentido tendría que le hayamos celebrado a Estela una misa de exequias en catedral? ¿Qué sentido tiene que hayamos celebrado 3 misas por Estela si ya murió? ¿Qué sentido tiene? Más si entendemos, como algunos, que la muerte lo termina todo. La fe, más allá de nuestra evidencia física, nos afirma que Estela está viva en el Señor. Y precisamente rogamos al Señor para que este nuevo andar, nueva etapa del andar de Estela, no solo sea seguro, sino que la tenga ya gozando, digamos así, en la meta, ya la tenga en el cielo. Pero solo podemos pedir por una persona que está viva, pero vive en el Señor. Pedía perdón a la familia porque es tocar los sentimientos, pero es la verdad de lo que ocurre en base a lo que nos enseña este Evangelio. Padre, yo la vi muerta, sí, con tus sentidos y tu conocimiento físico, pero no viste su alma, no viste su espíritu, que no se ve. Y precisamente mientras viene la resurrección de la carne, que es verdad, no es un cuento para niños, pedimos que ya está en el cielo, esperando la última etapa y la definitiva, que es la resurrección de la carne. Padre, pero no era un cuentito para niños. No es un cuentito para niños, es una verdad de fe. Ya nos decía Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, que los detalles de cómo se opera eso no lo quiso decir el Señor, no es necesario para nuestra salvación, pero es real. Y si Cristo resucitó, vamos a resucitar nosotros. Y si Cristo no resucitó, entonces la Iglesia es la mentira y la estafa más grande de toda la historia de la humanidad y estamos perdiendo el tiempo. No, ¿perdiendo qué? Pero la fe de la Iglesia, atestiguada continuamente, ayer por Lucía que la recordábamos, hoy por San Juan de la Cruz, nos dice que efectivamente Jesucristo resucitó y por lo tanto no perdemos el tiempo, al contrario, lo ganamos. Y en la medida que nuestra conciencia entre en esta realidad y se deje instruir directamente por el Señor, nuestro nivel de vida varía y se va adecuando a aquella transformación del orden del ser que ocurrió en nuestro bautismo, cuando entre otras cosas, entre otros efectos, se nos hizo hijos de Dios. Sé que estas cosas son difíciles y sé que estas cosas van más allá de nuestra imaginación, pero son reales.
son reales. Está más allá de este mundo material, pero es real. Además, atraviesan totalmente nuestra propia realidad material. Recordamos con esto, por lo tanto, que más allá de la imaginación y de las ideas que nos hemos hecho, está la verdad de Dios y de las personas que de alguna forma ya están bajo el cobijo de Dios, todos los difuntos. Y por lo tanto nuestras oraciones, nuestras buenas obras ofrecidas en sufragio de los difuntos es cosa agradabilísima al Señor y de alguna forma lo beneficia. Padre, ¿y entonces qué creer? Déjenme terminar con un mal ejemplo. Todos los ejemplos relativos a Dios son siempre malos e insuficientes. ¿Quién a lo largo de toda la historia ha podido ver el amor? Que es algo más que sentimiento. El amor no se ve. Uno puede ver personas enamoradas, uno puede ver personas que viven el amor, pero el amor no se ve. Y porque no se vea, no se pueda medir, no se pueda contar, no significa que no existe. Se experimenta más allá de nuestros 5 sentidos corporales. Y creo que para esto no necesito abundar mucho. Todos alguna vez en la vida nos hemos sentido amados y hemos amado a alguien. Y ojalá que esta experiencia de sentirse amado y esta experiencia de amar no la deshagamos en nuestra existencia. Y me van a volver a perdonar cuando hay un niño pequeño al lado de su mamá y de los demás. ¿Quién es capaz de negar que el amor existe? ¿Quién es capaz? Durante la misa vamos a pedirle a San Juan de la Cruz que ya Él que está en el cielo interceda por nuestra hermana Estela, por si hay algo que hay que purificar todavía, que apure la purificación, y también para nosotros que seguimos en la tierra, que al fin decidamos abrir totalmente nuestra existencia a este Dios que nos salva en esta tierra y en las cosas concretas que tantas y tantas veces nos empecinamos en no ser salvados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.